por eso me siento honrado, me siento feliz de poder predicar en esta hora sobre lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en medio de su ministerio. Hay sociedades machistas, hay sociedades que menosprecian, maltratan a la mujer, y incluso a veces los latinos tenemos el pensamiento de que la mujer es débil en el sentido de que los hombres somos los fuertes, porque quizás creemos que sí tenemos más fuerza, y hay una realidad, pues nuestro cuerpo, fuimos hechos de una manera diferente y sí puede haber más fuerza física, pero yo creo que en muchos sentidos hay más fuerza emocional en una mujer. Y el chiste o el meme es claro: un hombre tiene una gripa y llama a todo el mundo, llama a su médico y dice: es el momento de que hagamos un testamento, esto va a ser el final, es muy duro, en mi casa pasa así, yo tengo una gripa y como que no, ya esto va a ser lo último. Pero vemos que la mujer acaba de tener un hijo, puede estar enferma y con una mano está arrullando al bebé y con la otra ya está haciendo cosas. Ahí hay una fuerza en su alma que es muy diferente, que vale la pena reconocer. Y aunque también fui criado en medio de mujeres, me llevé una sorpresa recién casado. Estoy casado desde el 2005 y nuestra mente práctica del hombre, de pensar en una respuesta, en un resultado, pues pretende que todo se maneje de la misma manera. Y en la primera Navidad que tuvimos, no se me olvida, mi esposa me dice como: mi amor, y tenemos que celebrar la Navidad y toca comprar un árbol y toca decorar. Y yo le digo: eso no está dentro del presupuesto, eso no lo vamos a hacer. Y ella, que es esforzada y valiente con cosas que vendió porque le gusta traer sus pesos también. El caso fue que pues dio la sorpresa, y cuando yo llegué un día de trabajar teníamos árbol, habían luces y había decoración. Y lo lindo de ese día fue que pude entender algo que puede parecer obvio, pero que hasta ese día no había entendido, y es que esa forma tan hermosa en que las hizo el Señor, nuestro Creador, hace que nuestra vida sea hermosa y no simple y práctica como muchas veces nosotros la queremos ver. Y ese mensaje, o esa lección más bien, me quedó grabada, y de ahí ya valoro cuando ella dice: no, que toca celebrar el cumpleaños, toca hacer. Y mi mente otra vez práctica es como: no está en el presupuesto, pero vuelvo a recordar. Es que eso es lo que hace hermosa la vida, la decoración, la belleza, y creo que Dios nos bendijo grandemente con eso. Vamos a estar viendo varios pasajes, no tengo mucho tiempo porque también queremos compartir, pero quiero compartir con ustedes algunos pasajes de esa dignidad, de esa aceptación y de esa idoneidad que Dios le ha dado a la mujer. De alguna manera, no solo la mujer, sino todos nosotros necesitamos escuchar varias cosas. Uno, que somos apreciados, esto es algo importante, en nuestra estima. Todos necesitamos saber que soy acepto de mis hijos, que soy aceptado por mi marido, por mi esposa, que soy aceptado en mi trabajo. Y si usted se acuerda, cuando estábamos en el colegio, ese reto que teníamos de que nos escogieran para poder jugar, a veces era difícil. Y a veces lo dejaban a uno para el gol. ¿Alguien lo dejaban para el gol o alguna de ustedes lo dejaban? Pero lo que eso significa es como que uno dice: no, pues no me están aceptando, eso es difícil. Y yo quiero predicar al respecto de esta mañana, de que Dios sí nos hace aceptos, que Dios nos hace dignos, que somos valorados por Él y que podemos en este mundo hacer una diferencia. Muchas de ustedes, incluyo pues hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, de pronto sienten que su vida no está haciendo una diferencia, de pronto que su trabajo, que el estar en la casa, que sus actividades no están marcando una diferencia. Pero quiero predicar en esta mañana sobre cómo Cristo espera que ustedes puedan hacer una diferencia y cómo las hace idóneas, capaces, competentes de llamados y tareas que les ha dado. El primer pasaje que quiero compartir está en Génesis capítulo 1, verso 27, y lo vamos a ver en pantalla. Si me puedes ayudar con Nueva Traducción Viviente, te agradezco. Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Creemos por la fe que Dios creó de la nada todo lo que existe y que creó al hombre. ¿A quién? A su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Y que el hombre lleva su imagen, pero que la mujer también fue creada a imagen de Dios, porque ese pasaje dice: creó a los hombres como género, pero al final dice seres humanos como género, pero dice hombre y ¿qué?
y mujer. Luego la mujer también fue creada a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios también tiene una parte femenina, que Él creó a la mujer y que cuando la hizo estaba revelando su propia imagen. Por mucho tiempo también se ha creído como no, pues es que creó al hombre a su imagen y entonces la mujer solo será plena cuando se case, cuando tenga hijos, y ahí podrá tener la plenitud y revelar la imagen de Dios. No es cierto. Desde que fue creada, ella ya fue creada, la imagen de Dios. Y así como el hombre lleva la imagen varonil de Dios, la mujer también lleva la imagen femenina de Dios, porque fue creada a su imagen. Y entonces cuando veo a una mujer, estoy viendo la imagen de Dios mismo, y eso es algo importante. Aquí el primer mensaje: no necesitas casarte, no necesitas tener esposo y no necesitas tener hijos para vivir una vida plena, porque ya fuiste creada a la imagen de Dios, porque Dios te hizo a su imagen y eres valiosa e importante. Y quiero que miremos 4 mujeres que están en la Biblia. Hay muchas mujeres que aparecen en la Biblia: María y Marta. María ungió a Jesús en su muerte. Muchas mujeres lamentaron la crucifixión de Jesús, y estoy haciendo este énfasis porque cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que la mujer juega un rol importante en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, una mujer en un palacio fue la que hizo que los judíos no desaparecieron o que ayudó en medio del plan. Una mujer que incluso llegó a ser prostituta es la bisabuela o la tatarabuela o la cacarabuela, diría mi papá. Dentro de su línea genealógica fue una mujer la que hizo parte del árbol genealógico de nuestro Salvador. María claramente pues fue la portadora del Salvador. Muchas mujeres lamentaron la crucifixión de Jesús, y aquí viene algo importante y no menor. Cuando Jesucristo fue crucificado, el mayor porcentaje de discípulos que estaban alrededor de la cruz eran mujeres. Fueron ellas las que estuvieron ahí. Otro lo vamos a estar viendo en un rato, no menor. Muchas mujeres eran las que sostenían el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Otro dato y no menor: fue María Magdalena la primera mujer que vio a Jesús resucitado. No fue un hombre, fue una mujer. Fue la mujer la que llevó el evangelio a Europa, y eso no es un tema menor. Cuando Pablo estaba predicando, la primera mujer en recibir el evangelio fue una mujer. Entonces la mujer ha jugado un rol importante en medio de lo que hacemos. Y aquí tengo también una palabra de perdón o de disculpa. Si en medio de esto tu papá, tu esposo, tus hermanos no han entendido la dignidad con la que Dios te hizo y te maltrataron y se burlaron de ti, lo siento mucho, honestamente te pido perdón, porque no ha sido el plan de Dios, no era el propósito que Él tenía. Desafortunadamente el pecado, la mentalidad carnal ha hecho que algunas de ustedes hayan sido abusadas en palabras, algunas de ustedes no se les haya cumplido las promesas, porque yo también hice parte de ese grupo de hombres que sin temor de Dios van por el mundo hiriendo personas. Pero gracias a Dios por su misericordia que ha venido para darnos un nuevo comienzo, y tú también puedes tener un nuevo comienzo en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Todos hemos sido heridos, tú también has herido a personas, pero hoy puede ser un buen día para pues hacer las cosas diferente y comenzar de nuevo. Fueron las mujeres las que visitaron la tumba de Jesús la mañana de resurrección. No fue un grupo de hombres, sino fueron las mujeres. ¿Quién iría después de que todo se había acabado, después de que mataron al Salvador, después de que de 3 años habían servido con Él y dijeron, no, bueno, ya se acabó, apague y vámonos? ¿Sabe quién persistió? Las mujeres. Cuando ya no había nada más que hacer, ellas estuvieron ahí pagando el precio. La Biblia habla de Dorcas, que abundaba en buenas obras y en limosnas, en las limosnas que hacía, y era bien conocida en la comunidad. Eso está en Hechos 9. La iglesia se reunió en la casa de María para orar por Pedro. Las mujeres se reunieron para la adoración en Filipos y fueron las primeras en creer allí. Lidia era una mujer exitosa de negocios que se convirtió en creyente y convenció a Pablo y a sus colegas que se reunieran en su casa.
En Tesalónica, mujeres nobles no pocas respondieron a la enseñanza de Pablo. En Berea creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, o sea, gente importante en la comunidad, mujeres. En Atenas algunos creyeron, incluyendo una mujer llamada Damaris. Aquila y su esposa Priscila se mencionan a menudo en las Escrituras. Es más, tanto Aquila como Priscila ayudaron a afinar la teología de Apolos. Cuando él predicaba tenía poder, pero se dieron cuenta que le faltaba parte de la verdad y lo llamaron aparte, y dice la Biblia que Aquila y Priscila le enseñaron lo que le hacía falta. Y Pablo las llama, Pablo llama a Aquila colaboradores y a su esposa Priscila. Pablo menciona a Febe como diaconisa de la iglesia, que ha ayudado a muchos y a él mismo lo había ayudado. Los de Cloe, es decir, Cloe era una mujer, y Pablo habla de que recibió información respecto a un problema en Corinto, pero era de la casa de Cloe, o sea, una iglesia que se reunía en una casa y la dueña de la casa era Cloe. A las mujeres mayores se les instruye que enseñen a las mujeres jóvenes, y en la carta a Filemón Pablo llama hermana a Apia. Y es más, Juan, el apóstol amado, cuando escribe su carta, habla a la señora elegida. Entonces, no es un tema menor. Ayer estaba teniendo una conversación con alguien muy querido y hablábamos de liderazgo, y él me decía como, pero las mujeres no pueden liderar, como somos aposento alto, hermanos libres. Y yo trataba de decirle, no, las mujeres no solo pueden, sino que también deben. Y bíblicamente, como lo acabamos de ver, hay mujeres que han jugado un rol bien importante en lo que significa el avance del evangelio, el reino de Dios. Entonces, quiero que hablemos de específicamente 4 mujeres en un contexto, y acompáñenme a Efesios capítulo 1 verso 5. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser aceptados. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser valorados, y todos nosotros tenemos la necesidad de saber que nuestra vida va a hacer la diferencia en esta tierra, o sea, que tengo valor, que mi vida no es casualidad. Y mire cómo este pasaje, hablando a hombres y a mujeres, pero quiero claramente hoy hacer énfasis más en las mujeres, habla de esas 3 cosas: cómo en el Padre yo tengo aceptación, cómo en Cristo mi vida es valiosa, y cómo en el poder del Espíritu Santo tengo la idoneidad y la capacidad de cumplir un llamado. ¿Quieren que lo estudiemos? ¿Alguien quiere escuchar qué dice la Biblia sobre la aceptación, la dignidad y la idoneidad? Amén. Dice Efesios capítulo 1 verso 5: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dice la Biblia que nada que sea inmundo puede estar delante de Dios, que si hay pecado Dios no lo soporta, que lo reprende, y por eso Dios tiene que enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestro pecado. Y dice ese pasaje en el verso 5 que nos hizo aceptos. Reina Valera dice que nos hizo aceptos. ¿Qué es hacernos aceptos? Que nos aceptó, que nos hizo aceptables. Mujer, el primer mensaje que tengo para ti en esta mañana es: en Cristo tu vida es aceptable. No tienes que vivir buscando que una persona te acepte o te apruebe, porque en Cristo ya eres aceptada. ¿Qué significa eso? Que ahora haces parte de una familia, que tienes un padre. Hay películas súper tristes de adopción, esas son de las películas que más me duelen, y cuando uno empieza a ver que empiezan a adoptar a uno, a otro y a otro, y Anita la huerfanita se queda sola. ¿Ha visto esa? Y usted empieza a sentir por dentro como, ay, que alguien la adopte, yo la adoptaría como esa niña tan bonita. Y puede ser que en tu vida muchas personas te hayan rechazado, muchas personas por ignorancia de lo que es valioso te hayan dicho no. Pero dice la Biblia que en Cristo eres aceptada, y es el primer mensaje que tengo para darte. Eres apreciada y aceptada en el amado. Es más, dice Romanos capítulo 15 verso 7, y todos necesitamos oír eso: en Cristo somos
aceptados, somos hijos. Y dice Romanos 15:7, es más, Pablo, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó. ¿Y cómo nos aceptó Cristo? Es que cuando yo vine a Cristo tenía que ya ser el santo, el no haber cometido pecado. ¿Cómo nos aceptó Cristo? Tal como no era, como éramos. Y si usted lee las Escrituras, se da cuenta que Jesús aceptó a diferentes mujeres, a seres humanos. Quiero solo mirar dos casos de esa aceptación. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Había una mujer dije Romanos, pero era Lucas 8. Había una mujer que era menospreciada, pero mire lo que dice la Biblia. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia. La buena noticia no es otra cosa que Cristo murió por nuestros pecados, que al derramar su sangre somos aceptos en el Padre y que ya no tenemos que buscar esa aceptación. Y como predicaba eso, ya no tenemos que buscar esa aceptación. Y dice, anunciando esa buena noticia acerca del reino de Dios, llevó consigo a sus 12 discípulos. Siguiente. Y junto con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena. Cuando Jesús conoció a María Magdalena estaba endemoniada. Dice la Biblia que habían ¿cuántos espíritus? 7. Y cuando ella vino a Jesús, pues Jesús no le dijo como, ay, vaya que le saquen los espíritus y cuando ya esté bien y esté en sano juicio, ahí sí puede venir. ¿Qué hizo Jesús? La aceptó y la liberó. Y por eso Pablo en Romanos se atreve a decir, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó. Y hoy es un día de aceptación. En la iglesia de Jesucristo, tú no tienes que venir siendo perfecto. Ninguno de los que están en este lugar es perfecto. Y nunca nadie ha llegado diciendo, es que yo ya soy muy bueno, acépteme. Sería una mentira. Mujer, en Cristo eres acepta delante de Dios. Dios te acepta como eres. Tienes que venir a Él. Y el segundo caso, por tiempo no vamos a mirar todos los detalles, pero está en Juan capítulo 4. Dice la Biblia que los judíos y los samaritanos no se hablaban. ¿Sabe por qué no se hablaban? Porque cuando fueron llevados deportados, los samaritanos construyeron y definieron una forma diferente de adorar. Entonces los judíos y los samaritanos peleaban. Un día Jesús iba caminando con sus discípulos y se quedó junto a un pozo. Sus discípulos fueron a comprar comida y una mujer samaritana se le acercó. Los samaritanos y los judíos no se hablan. Desafortunadamente los judíos eran una cultura también súper machista, donde la mujer era considerada peor que un perro. Era como los hombres no hablan con las mujeres y los hombres no hablan con los samaritanos. Pero aquí había una mujer que era samaritana, o sea, todo lo contrario a lo que se esperaría de un líder religioso, o sea, doble problema o doblemente complicada la situación. Y entonces Jesús le dice, dame de beber, y la mujer samaritana le dice, yo soy samaritana y tú me vas a pedir de beber. Y él le dice, si tú supieras, mujer, quién te está pidiendo, tú no solo entregarías, sino que tú pedirías porque yo tengo agua para vida eterna. Y entonces ella le dice, pero si ni siquiera tiene un balde, ¿qué agua va a sacar? Dice, pero yo tengo palabras de vida eterna. Y entonces ella se queda pensando y dice, a mí como me parece que tú eres profeta. Y entonces dice el verso, Juan capítulo 4, verso en ese contexto, Juan 4, verso 13, Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. ¿Quién está diciendo eso? Jesús, porque está hablando de un agua espiritual. Él dice, tú puedes sacar agua, pero el que tome el agua de ese pozo va a volver a tener sed, pero el agua que yo le doy no les quitará la sed para siempre.
Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y da vida eterna. Entonces cuando ella se da cuenta que el agua de la que está hablando es de vida eterna, ella le dice: por favor, Señor, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Como que ella dice: pues hice el negocio redondo, si tomo ya no vuelvo. Pero él le dice: ¿sabes qué? Ve y trae a tu esposo. Y ella dice: no tengo esposo. Y entonces Jesús le dice: es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. No pasemos tan rápido este pasaje porque hay una mujer que es samaritana, que ha tenido una vida, llamémosla promiscua, que no ha tenido 1, ni 2, ni 3, sino que ha tenido 5, y que ahorita está con otro que no es su esposo. Pero no pasemos tan rápido y piense en la forma en la que Jesús se lo dice, porque hubiera podido decirle: mujer, eres una fornicaria, tu vida te hace inaceptable, no eres digna de que yo te dé esta agua. Sino que Jesús más bien la confronta con la verdad y le dice: oye, ¿estás diciendo la verdad? Porque no tienes esposo, has tenido 5 y con el que estás ahorita no es tu esposo. Entonces cuando Jesús le revela su vida, a mí me encanta esto del evangelio, porque muchas veces cuando uno prepara un sermón, se acaba el sermón y alguien dice: ¿y a usted quién le contó mi vida? Y uno dice: nadie me contó tu vida. Es que la palabra de Dios es tan poderosa, y eso le estaba pasando a esta mujer. Oiga, como que alguien le contó a este profeta todo lo que yo he vivido. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, verso 19, 20, así que dígame, porque ustedes los judíos insisten en que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. Entonces ella intenta llevar la conversación entre samaritanos y otra vez y judíos, pero en el verso 23 el Señor le dice: mira, el tiempo se acerca y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre busca a esas personas que lo adoren, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesucristo le acaba de dar una revelación impresionante, no se la había dado a sus discípulos, y les dice: ha comenzado un nuevo tiempo. La vida espiritual ya no se va a basar en un templo, ya no va a ser en Jerusalén ni va a ser en Samaria, va a ser en espíritu. ¿Sabes qué significa eso? Jesucristo estaba cambiando la religión. Les está diciendo: ya no se requiere un lugar físico para adorar. Mujer, puedes adorar en este mismo momento a Dios. ¿Qué hizo Cristo con esta mujer? La aceptó y le dice: ve y cuenta con quién te has encontrado. Entonces esta mujer se va y dice: oigan, encontré el Mesías, tienen que escucharlo, y empezó a predicar en Samaria. ¿No le parece hermoso? Voy a cortar hasta ahí la historia, pero son 2 imágenes, y hay más en la Biblia, pero son 2 imágenes hermosas que nos vuelven a recordar en una mañana hermosa. No necesitas ser perfecto para venir a Cristo, no necesitas ser inmaculado para llegar a sus pies. Lo único que necesitas es aceptar el llamado que Él te hace cuando dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Cuando Él dice: ven y bebes del agua que yo te voy a dar para que no vuelvas a tener sed jamás. Todos necesitamos escuchar, y especialmente las mujeres en esta mañana, que somos aceptos o aceptados en el amado, en el Señor. Amén. Ya con eso tenemos para irnos y decir: soy aceptado. ¿Qué significa? Que nunca más vas a tener que trabajar para que las personas te acepten, que nunca más vas a tener que decir: bueno, me voy a comportar bien para que piensen bien de mí. Bueno, que piensen lo que quiera, Cristo ya me acepta. Que es que alguien me critica porque en mi vida pasada tuve 5 esposos, y porque tuve abortos, y porque viví. Bueno, Cristo no te critica, Cristo te acepta y te hace su familia. Amén. Ya con eso podemos cerrar el día de hoy. En Cristo hay aceptación. Y si Cristo te ha aceptado, tú tienes el llamado de aceptar también a los otros. Pero entonces eso significa que Dios aprueba mi pecado. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es que te acepte, otra cosa es que apruebe lo mal que estás haciendo, porque Cristo la confronta y le dice: has tenido 5 esposos. Y ella sabe que es inadecuado, pero una cosa es aceptación y otra es aprobación. ¿Está claro?
Entonces, ¿en Cristo qué somos? Aceptados. Segundo, en Cristo somos valorados. ¿Qué significa que eres valorado? Que a los ojos de alguien tu vida es importante, que tu vida es valiosa. Puede ser que en alguna ocasión un hombre, por ignorante, porque no valora lo realmente importante, te haya despreciado y ese estigma haya quedado en tu corazón. Pero tengo una palabra de parte del Señor para tu vida. En Cristo eres valorada, no por lo que hagas, sino por la imagen que llevas en sí mismo, por lo valiosa que eres. Veamos un pasaje, está en Juan 'ese dejémoslo para el final, por tiempo no voy a alcanzarlo. Ayúdenme ahí en la pantalla con Lucas capítulo 10, verso 38. Muchos de nosotros hemos basado nuestro valor y nuestra aceptación en lo que hacemos, tanto que cuando llegamos a un trabajo luchamos para que la gente diga, no, este está haciendo un buen trabajo y este es valioso. ¿Sabes qué es el pequeño problema con eso? Que si te llega a ir muy bien con lo que haces, te vas a volver orgulloso y vas a decir, es que yo sí soy, yo me merezco el bono, que me lo paguen. Pero si lo haces mal y no te va bien en tu trabajo, en el esfuerzo que estás haciendo, el calor se va a volver frío en los pies y vas a decir, no, es que yo sí no soy digno, yo lo que he hecho está muy mal. Nunca saques tu valor de lo que puedas hacer, porque en un mundo que cambia el valor va a ser relativo. Y dice Lucas 10:38, que un día Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Verso 39. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Usted ya sabe la escena, haga de cuenta en esta mañana que no se sabe la historia. El caso es que Jesús llegó y estaba cansado, había predicado. Y cuando llega a la casa, hay dos hermanas, son muy cercanas a Jesús y una de ellas se llama María. Y lo que hace María es tirarse a los pies de Jesús. En el contexto, los judíos no tenían sillas como nosotros, sino que los judíos tenían como tapetes, algo así como sentarse en el piso. Y él se sienta y la mujer se le tira ahí a los pies. Y entonces Marta, que es más sanguínea, empieza a hacer las labores de la casa y dice, todos despierten, llegó el Señor Jesús, toca decorar el salón, no, el tinto no está preparado y aparte que llegó con esos 12 discípulos y se pone como un volador. Y entonces suenan por allá los trastos en la cocina, mueve una cosa, mueve otra y esto está sucio y trae un chiro y es la mujer activa. Pero en medio de eso, ella voltea a mirar y dice, pero esta María sí es mucha concha. Con todo lo que hay que hacer y ella ahí tiradota en el piso y entonces le dice Jesús, perdón, interrumpo. Es como el meme cuando uno está hablando, cuando alguien dice, pero con todo respeto, y usted sabe que con todo respeto va a venir el sablazo y usted se agacha. Entonces está Marta y le dice, Señor, con todo respeto, ¿no te importa todo lo que hay para hacer en la casa y esta María está ahí sin hacer nada? Y el Señor le da la dignidad a Marta y le dice, Marta, Marta, estás turbada y estás afanada con muchas cosas. ¿Te digo algo? María escogió la mejor parte, no le va a ser quitada. Jesús no volteó a mirar a María y le dijo, oiga María, es que usted sí, oiga, sí, no sé, levántese, muévase. ¿Sabe? Porque Marta estaba sacando su valor de hacer cosas, de llevar trastos, de preparar la comida. Y si la comida quedó rica, Marta es valiosa. Y si la comida quedó fea, Marta no sirve para nada y no sabe cocinar. Si la casa está limpia, Marta sabe hacer los quehaceres. Y si la casa está sucia, esa Marta sí es mucha cochina. ¿Entiende? Ella está tratando de sacar su valor de lo que haga. Nunca saques tu valor de eso, porque si te va muy bien, te llenas de orgullo. Si te va muy mal, te sientes miserable. Pero Jesús aquí le está dando dignidad a María y le dice, ¿sabes qué?
María escogió la mejor parte. Le está diciendo lo que está haciendo María. No es que le esté apoyando la pereza, pero lo que está diciendo es lo que está haciendo María es lo más inteligente que alguien puede hacer. Porque tú eres valioso no por lo que hagas, eres valioso por la relación que tienes conmigo. Yo no sé cómo se sentiría Marta en ese momento, como, Señor, pero yo pensé, y Él le dice, no, la mejor parte es que yo quiero compartir contigo. ¿Sabes? Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré siervos. ¿Sabe qué hace un siervo? Trastear, llevar, mover. Dice, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. Les llamaré amigos, porque un amigo sabe lo que quiere su amigo. Y Jesucristo estaba con María como su amiga. Tanto que cuando Jesús iba a morir, la mujer que anticipó su muerte, ¿sabe cómo se llamaba? María. Porque María le echa un frasco de alabastro y toda la gente dice, pero toda esa plata, y dicen, déjenla, porque ella ya está preparando mi cuerpo para mi muerte. Pero él no lo había predicado. ¿A quién se lo había dicho? A su amiga, porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y entonces esta es una buena mañana para entender que Dios valora la relación, como cuando tú dices, hoy no vamos a hacer nada más, nos vamos a sentar y vamos a tener una cena, vamos a comer, nos vamos a conocer. Y entonces en Cristo somos uno, aceptados, y en Cristo somos dos, ¿qué? Valiosos, no por lo que hagamos, sino por la imagen que tenemos de Él. Amén. Y esto tiene que ser liberador para ti, mujer, en el sentido de, puede que tu esposo no lo valore porque es brocha, porque los hombres somos brochas, porque somos ordinarios, porque somos muy prácticos y porque queremos todo ya. Pero Dios te hizo femenina. Dios te hizo en el detalle, en esas cosas hermosas que hacen que la vida no sea blanco o negro o gris. Dicho sea de paso, ¿sabían que ustedes las mujeres tienen un rango de colores mayor al nuestro? Que uno dice, páseme, con mi esposa nos da risa porque los dos estábamos en lo cierto. Es que quiero ponerme el pantalón negro. Mi amor, eso es un pantalón gris. Pero si ese no, mi amor, ese no es de ese color. Y cada uno lo ve desde su punto de vista porque cada uno fue hecho de manera diferente. Dicho sea de paso, las separaciones y los divorcios hoy en día. ¿Y por qué se separaron? Es que somos tan diferentes. Pues vaya sorpresa, es parte como el Señor nos hizo, quería que fuéramos diferentes. No sé si un hombre te rechazó, no sé si un hombre ya no está, pero esas dos palabras tienen que quedar guardadas en tu corazón. En el Señor eres aceptada y en el Señor eres valiosa. Es la valía que Él te da. Y quiero cerrar con esto ya por tiempo, porque yo sé que usted quiere ya que cambiemos de actividad. Pero ya dijimos, en Cristo las mujeres y los hombres son aceptados. Y en Cristo los hombres y las mujeres son valiosos. Nunca más en tu vida dejes que el ignorante que no sabe de valor vuelva a poner tu precio. Lo vuelvo a repetir. Nunca más en tu vida vuelvas a permitir que el ignorante que no sabe de valor vuelva a poner tu precio. Hay una historia que yo he contado varias veces antes de cerrar con la tercera mujer. Adrián Intrieri es un psicólogo argentino, estaba en una predicación y contó esta historia y me encantó. La cuento cada vez que puedo porque me hace mucho sentido sobre el valor. Cuenta él que cuando llegó a Bogotá lo habían invitado a predicar, llegó al aeropuerto internacional El Dorado y había un hombre con un cartelito que decía Adrián Intrieri. O sea, era él. Entonces cuando él lo ve de lejos se acerca y le dice, Adrián, soy yo. Sí, no, pastor, bienvenido, siga, no sé qué. Entonces cuando él ve la hora, él tenía que predicar más o menos en la noche, tipo 7, 8, pero eran como las 9, 10 de la mañana. Y lo que Adrián le dice al que lo recoge es, oiga, tengo bastante tiempo, no sé si usted pueda llevarme a conocer algo interesante de Bogotá, algo chévere. ¿Usted qué hubiera hecho en ese caso cuando le dicen lléveme algo chévere? ¿A dónde lo lleva? ¿Al estadio? ¿A comer? ¿A dónde le lleva? Supongamos que usted tiene ese reto y le dicen, oiga, lléveme algo chévere. ¿Y usted qué dice? Bueno, chévere para mí es… ¿A dónde lo llevan? Quiero oírlos. A BPA, venga que vamos a celebrar ese día. ¿A dónde? Algo chévere, conocer en Bogotá. Monserrate, a comer, Jardín Botánico, sí, como un plan diferente. Museo Nacional.
Entonces cuenta Adrián que la persona le dice, ya sé, lo voy a llevar a un museo. Y él por dentro pensó, museo, qué porquería, a mí no me gustan los museos, o sea, ir a ver cosas viejas, pero pues que le dio pena como decir como bueno, vamos al museo a ver qué. Entonces que cuando empezaron a caminar por el museo, pues empezaron a ver diferentes obras, y cuando llegaron a una obra, había un Van Gogh, que para los ojos que no son artistas eso es como una cantidad de mamarrachos, eso es como ordinario. Y dice el que él se acercó al Van Gogh, Adrián, se quedó viendo y le dice al que lo acompañaba, uy, qué porquería. Y atrás había alguien conocedor de arte que le dice, señor, disculpe, eso es un Van Gogh. Y entonces él se queda mirándolo, ve el cuadro y dice, uy, pero está muy feo. Entonces cuenta él en su historia que por su ignorancia sobre el arte, pues él se atreve a decirle a un Van Gogh que es feo, porque él no sabe de arte. Pero con tu vida pasa igual. Dice Efesios capítulo 2, verso 2, porque somos la obra maestra de Él. Y te invito a que hagas una cosa, si esto nunca lo habías escuchado, que cuando salgas hoy de este salón, cuando bajes la puerta, mires el cartel que está ahí, que es Efesios capítulo 2, verso 10. Y si quieres, tómate un meme o tómale una foto, lo que sea, para que nunca se te olvide lo valiosos que somos delante de Dios. Y dice Efesios 2:10, porque somos la obra maestra de Él. Dice, porque somos hechura suya. ¿Sabes el griego que está utilizando? Es la palabra que utilizan para los artesanos. Un artesano hará cosas menos ordinario. Lo ordinario se produce en masa. Cuando uno dice, es que eso es chino, y entonces hay 50,000 iguales. Pero cuando usted dice, no, es que esto es una obra de un artesano, es más cara, ¿por qué? Porque requiere dedicación. La palabra que está usando en Efesios 2:10 es poema, que significa poema. Y lo que está diciendo es porque somos el poema de Dios, la obra de sus manos. ¿Alguien de ustedes sabe escribir poemas? Los hombres románticos que le escriben a sus... Y hacemos ¿qué? Esquelas. Bueno, muchos de ustedes son jóvenes para entender eso, pero existía algo que se llamaba esquela, que olía a frutica, y uno hacía acrósticos. Sí, entonces Diana, deseo lo mejor para ti, que soy yo. Y dice la Biblia, somos la obra, el poema de Dios. Y Él preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. Y ese es el tercer punto. Entonces cierro el segundo. Somos valiosos, somos dignos delante de Él, y nunca más permitas que el que no sabe de arte venga a ponerte el valor. Ay, es que tú eres, o que estás muy gorda, o que tú siempre así que... Bueno, soy acepta en el amado, y eso es lo que necesito recordar. Amén. ¿Sabes quién sí sabe de arte? Dios. Y a sus ojos fuiste valiosa. A sus ojos fuiste de gran estima. No por lo que hagas, sino por quien eres. Porque eres la obra maestra del Señor. Mejor dicho, ya con eso, si no se llevó nada más el día de hoy, ya se puede ir con eso que lo dice la Biblia. Pero dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Y este es el tercer punto, mujer. En Cristo preparó de antemano buenas obras, porque eres la persona idónea, porque eres la persona competente, porque tu vida ha sido creada para marcar la diferencia. Tu vida no es la casualidad del destino, ni de lo que dijeron tus padres, ni de lo que dijo un profesor, ni de lo que dijo un novio. En Cristo eres competente, eres capaz, tienes la idoneidad de hacer la diferencia en la vida de tus hijos, en la vida de la iglesia. Empecé leyendo solo algunos pasajes de mujeres que marcaron la diferencia. Y dice Efesios capítulo 2, verso 10, que Él preparó de antemano buenas obras. ¿Solo para los pastores de la iglesia? ¿Solo para los líderes de la iglesia? No, para cada persona. Y en esta mañana especialmente para ti, mujer. En Cristo eres idónea. En Cristo eres capaz. Tu vida tiene sentido. Tu vida tiene significado. Puede ser que tus hijos hoy no lo reconozcan. Es que mi mamá, perdón la expresión, si friega. Es que mi mamá molesta mucho. Es que mi mamá.
Pero cuando el hijo ha vuelto a casa ha dicho: mamá, gracias, porque tus palabras fueron reales, porque tu consejo fue real. Llegará el día donde ellos lo van a tener que reconocer. Se lo dice un hijo que ha tenido que regresar a casa a decir: perdóname porque no te di el valor, perdóname porque era ignorante, porque no sabía del arte, pero hoy ya lo entiendo de otra manera. Y dice en un pasaje que ya leímos, Lucas 8, 2, 1, 2 y 3, y cierro con esto. Dice Lucas 8, 1, que había una mujer de la cual el Señor sacó ¿cuántos demonios? 7. Esa estaba bien endemoniada, no poquito, sino mucho. Pero también dice, siguiente, dice que estaban entre ellas María Magdalena, a quien él había expulsado 7 demonios, y la siguiente, Juana, la esposa de Chuza. ¿Alguien había escuchado a Juana? Claro. ¿Cierto? ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado de Juana? ¿Sabe? Pero el Señor tuvo la delicadeza de honrarla. Usted y yo no tenemos ni idea de quién era la Juana, pero para el Señor fue valiosa. ¿Sabe? Administrador de Herodes era el Chuza. Susana, ¿han escuchado a Susana? Y muchas otras que ¿qué hacían? Contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Qué maravilloso, porque usted escucha a Jesús y a los discípulos predicando, pero alguien tenía que pagar el precio de que ellos lo hicieran. ¿Y sabe quién lo hizo? Las mujeres. Eso hubiera sido lindo que hubiera quedado ahí como, y los hombres ricos aportaban, pero está como de aposta diciendo, ellas fueron competentes para cambiar la historia. Dicho sea de paso, usted y yo estamos hablando de esto es porque mujeres pagaron el precio, porque las misiones se hacen con los que van, Jesús y los discípulos, con los que oran y con los que aportan. Y tú como mujer puedes hacer las tres: aportar, orar o también ir, porque en el Cristo eres competente, idónea, capaz a lo que Él te ha llamado. Entonces, cierro con esto: en Cristo somos uno, aceptados, o eres aceptada, pero también en Cristo eres valiosa, pero en Cristo también eres idónea, competente, capaz para hacer lo que Dios te llamó a hacer.